Con lo cual, Juan Luis Rodríguez de Repsol, por favor no abandones el escenario. Invitamos a subir a Jorge Lang, que es el director de innovación de Intel, a Hans-Jürgen Grundig de General Motors y vuelve a subir como ponente Luis Martín de Barrabés Biz. Entonces, esta mesa redonda va a hablar de la transformación digital y la industria 4.0. Aquí sí que va a haber un turno de preguntas del público, con lo cual el personal de sala va a tener un taco de hojas con bolígrafo y aquel que desee formular alguna pregunta, rogamos que se dirija a las azafatas o al personal de sala, formula la pregunta, que el moderador será el que traslade la pregunta al ponente que deseen. Con lo cual, empezamos ya la mesa. Juan Luis. Bien. Pues entonces, mientras ponen la tecnología a nuestros ponentes, ya conocéis a Luis. Os quiero presentar a Jorge, es director de innovación de Intel, y a Hans, director de tecnologías de la información para las soluciones de vehículos de General Motors. Sí, creo que lo he dicho bien, ¿no? No es por casualidad que sean estas empresas las que están con nosotros, porque ya habéis visto en la primera presentación de Luis que han mencionado tanto a Intel como a General Motors. Son empresas que tienen experiencia práctica en trabajar en el desarrollo de la industria 4.0 y esa es la experiencia que quieren compartir con nosotros. Y Luis, que no ha tenido la ocasión de recibir las preguntas del público, pues está a vuestra disposición. Entonces, casi para conocernos un pelín más, como ya sabemos los nombres y las empresas, contarnos cuál es vuestra pasión personal, qué es lo que te define, Jorge. ¿Comienzo yo? Pues esta pregunta es trampa, ¿eh? Es un poco para desnudarnos ante el público. Pues ¿qué me gusta? Me gustan tantas cosas, me gusta la tecnología, me gusta la montaña. Este señor me enamoró de Benasque hace ya tiempo y me gusta mucho el mar, bucear en la vela y demás. En general, la naturaleza. Hans. Pues, ¿me escuchas? ¿Funciona? Pues mi pasión pues, es mi familia, mi mujer, mis 2 niños y pues es lo primero. Y por segundo, pues levantarme cada mañana y haciendo las cosas un poco mejor que lo hizo el día anterior. Luis. Pues yo he ido cambiando de pasiones, ¿no? Jugué al baloncesto muchos años y fui profesional y entonces aquello fue mi pasión. Afortunadamente la edad te va quitando esa pasión, sobre todo a nivel de rodillas y tobillos. Y luego, pues ahora mismo tengo 2 pasiones, una que es mi familia, tengo 4 hijos y es tanto un placer como un deber, y otra es el proyecto que tenemos dentro, o sea, esta otra gran familia que es la empresa que tenemos, con la que yo siempre acabo mis correos a mis compañeros de trabajo, no te avergüence decir que queremos cambiar el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi pasión, intentar trabajar para, con un granito de arena, cambiar el mundo en la medida en la que seamos capaces. Queremos recibir las preguntas de todos vosotros en la audiencia. Las azafatas estarán a vuestra disposición para tomarlas por escrito y una vez que terminemos con las 2 primeras exposiciones, pues pasamos a esa ronda de preguntas. Jorge. Bueno, voy a ser... ¿El mando lo pasan? No lo tengo yo. Sí, lo tengo yo, perdón. Gracias. Voy a ser muy breve para contar un poco, porque Industria 4.0 quizá es un entorno todavía demasiado amplio. O sea, yo vengo criticando, me toca hablar muchas veces como responsable dentro de mi casa del plan de IoT, de Internet de las Cosas, que IoT es demasiado amplio, es demasiado ambiguo todavía. Pues Industria 4.0 todavía le pasa todavía un poco lo mismo. Estamos pronosticando un mundo, depende de la consultora, entre 30 y 50 billones de dispositivos conectados. Yo creo que aquí lo más relevante es que cuando esto afecta a la industria, qué cosas va a hacer cambiar en sus modelos de funcionamiento en realidad. Cuando la industria 4.0 llegue y no solamente esté sensorizada, que ya está, sino que pueda tomar decisiones en tiempo real, que pueda ser parte de una industria troceada, que está modular, que pueda ser otro tipo de industria, yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Es decir, ¿cómo va a cambiar mi cliente? ¿Cómo va a cambiar el mercado en esta aldea global en que ya vendemos?
y de qué manera tengo que fabricar para poder llegar a ello. Industria 4.0 tiene que venir a resolver unas cuestiones de innovación que tienen que haber salido de la línea de negocios. Ahí hay algunas cifras de la cantidad de datos que van a salir y yo creo que eso es lo más relevante, es la analítica que viene después de eso y donde se hace poco peso. Todo el mundo piensa en los sensores, todo el mundo piensa en el cacharrito final pequeñito y lo interesante es el dato que eso produce, cómo se analiza, qué consecuencias saco de ello. En mi casa estamos trabajando en una arquitecturas, generar bloques, o arquitecturas, nosotros lo llamamos building blocks, de manera que sea más sencillo desarrollar cualquier innovación sobre Internet de las Cosas o sobre Industria 4.0. Estos bloques tienen que estar en el sensor, tiene que estar después un gateway, es una arquitectura de 2 niveles. Ese gateway normalmente lo que hace es mantener segura a esos sensores. Recuerdo hace 2 o 3 años que esto era un debate que había que convencer a la gente. La gente estaba convencida que Internet de las Cosas tenían que ser sensores muy baratos conectados a Internet y daban por hecho que no hacía falta seguridad. La seguridad ahora se ha convertido en la pieza más importante de esto, porque conforme Internet de las Cosas gestione nuestras ciudades, nuestras fábricas, nuestra casa, nuestro coche, empezará a ser objeto de ataques y tiene que mantener una seguridad de primer nivel. Entonces, en ese sentido, en los sensores que todavía tenemos que no tienen seguridad embebida, pues los gateways deberían hacer esa función. Después, detrás de eso hay toda una cadena en nube o no en nube de recolección de esos datos, de toma de órdenes y una gestión y analítica con las consecuentes acciones que pueda haber a posteriori. Este es un diagrama más profundo, que no voy a entrar, de toda la parte de analítica, de cómo se puede hacer el Big Data, de las herramientas que proporcionamos o ayudamos. Hemos invertido una cantidad bastante alta de dinero en Cloudera, una distribución de Hadoop, y estamos generando determinadas herramientas de analítica para que el Big Data asociado a la Industria 4.0 sea más sencillo. Y haciendo honor a mi contraparte aquí, pues para resaltar el tema de la seguridad, me he permitido traer un dibujo de un paper que hemos hecho sobre la seguridad en los coches. Estamos trabajando, hemos creado un entorno multinacional de especialistas en seguridad, porque la seguridad en el coche es una pieza clave. Recientemente ha habido un experimento, no era muy controlado, y se hackeó un coche en Estados Unidos, un Jeep, y tras un proceso de 1 año y medio pensando cómo hacerlo, y lo han hecho. Es decir, no son cosas que aparece un chaval y lo hace, no son cosas de casualidad, no son cosas que se resuelvan un día, se hacen premeditadamente y con grandes inversiones. Y eso hace, pues que este dibujo lo que representa son los 15 puntos más fáciles de acceder y de hackear a un coche, y por lo cual hay que trabajar muy profundamente, como estamos trabajando, y muy conjuntamente para que la seguridad sea la máxima en el coche conectado. Y esto aplica al coche, a la industria, al sensor, a la lavadora el día que esté conectada, etcétera, etcétera. Por resumirlo, estamos intentando brindar al mercado esas piezas estándares, gateways, servidores de temperatura extendida para que puedan estar en las estaciones, en las substations, en las smart grids. Estamos trabajando en la seguridad para que vaya dentro del hardware, que es la forma más segura que puede tener la seguridad de un dispositivo. Estamos trabajando para analizar y tomar decisiones en tiempo real en el borde de las redes. O sea, uno de los cambios importantes que Industria 4.0 va a traer, que ya está muy sensorizada, es inteligencia en el borde de la red, en el edge que se llama, es decir, capacidad de decisión en el borde y al final, pues, capacidad de analítica suficiente para esos millones de datos que vamos a recibir. Es decir, es primero una visión global, segundo, un plan estratégico que nos acomode a la necesidad de mercados que nos vienen, y a continuación, ¿qué industria necesitas que sea tan flexible y tan modular como la parte comercial nos va a demandar? Para eso hacen falta piezas lo más estándares posibles, lo más seguras posibles y lo más inteligentes posibles. Y nada más, así damos paso.
Muchas gracias. Pues muchas gracias. Voy a pasar a mi presentación. Pues mientras carga mi presentación, voy a decir 2 palabras sobre mi cargo para que se entienda un poco más lo que presento. Yo no soy solo responsable para todos los sistemas de manufactura IT en Europa. No, yo también tengo una posición, llevo una posición que se llama Technology Field Lead Smart Factory Opel Vauxhall y también una posición y un cargo junto con mis colegas del Estados Unidos GM en que definimos la Smart Factory, la estrategia y visión para GM. Entonces la presentación es un poco de punto de vista de GM en general, no solo de Opel España o de Opel Vauxhall en GM, ¿vale? Y os quiero presentar y contar un poco dónde estamos en nuestro viaje al Smart Factory, ¿vale? Y es un viaje largo. Esta es la visión que hemos definido hasta ahora. No quiere decir si esa es la visión to simplify our customers' life through innovation and optimization of information and technology, siempre de punto de vista de IT, ¿vale? Yo trabajo en IT y la presentación es de punto de vista de IT, ¿vale? Quiere decir, esta visión está cambiando, modificando, adaptándose a las necesidades hasta la verdad al final hemos tomado una decisión. Manufacturing IT, se ve la estrategia a dónde queremos ir y la estrategia está muy bien en línea de nuestro business. Cuando digo nuestro business o nuestro cliente, en mi caso mi cliente no son vosotros no, que compráis los coches, mi cliente son las plantas, mis clientes son los colegas de manufacturas, mis clientes son, este es mi business, el negocio, ¿vale? Y para ellos hacemos nuestros sistemas. Pues muy importante entender un poco cómo está qué consiste una fábrica de coches. En general tenemos pues, prensas, donde se hace la forma de chapa. Tenemos carrocerías, pintura, asemblaje, acabado final y por supuesto luego todos los sistemas de las pruebas. Y todos esos sistemas hay que integrar en una estrategia. Hay que integrar, de punto de vista, hemos oído Big Data. Big Data es un tema muy, muy importante y de mi punto de vista una cosa que se puede atacar relativamente fácil y puede aprovechar los sistemas, las posibilidades del Smart Factory ya. Otras cosas, Augmented Reality, esas son a lo mejor cosas que cuestan dinero, cuestan implementación y son más difíciles de aprovechar, utilizar. Pero los temas de Big Data es una cosa que se puede ir adelante y hay mucho potencial en eso, ¿vale? Integrando, como se ve en esta página también, Facilities, Equipment Maintenance, hemos visto también Predictive Maintenance con el tema de Big Data, Safety and Communication, esto es un tema muy grande. Hay que considerar, por supuesto, involucrar a las personas, ¿vale? Materials, trazabilidad es una cosa que es importantísimo. Tenemos que entender y saber en cualquier momento dónde hemos mandado qué pieza del coche y, por supuesto, quality management, ¿vale? Esto voy a pasar, ya hemos visto ya hoy un montón de veces. ¿Qué cosas vamos a atacar? Y importante para nosotros es, nosotros no queremos perder el horizonte, porque si quieres intentar atacar todo desde el principio, yo creo que te vas a perder en el limbo del Smart Factory. Hay muchas cosas que, hay 2 líneas. Una línea es, por supuesto, hay que entender y hay que saber qué es lo que queremos hacer en 5 años, 10 años, 15 años, pero también hay una otra línea que cosas que hay que hacer y se puede hacer ya, pero poco a poco y siempre junto con el negocio, junto con el business. Hemos comentado en una conversación antes ya, hay muchas cosas del Smart Factory que son muy sexy, pero a lo mejor no sirven para nada. Y una cosa que no sirve para nada, pues no hace falta implementar y no va a aceptancia del negocio. Y cosas que no tienen aceptancia del negocio no tienen ningún futuro, ¿vale? Esa es la presentación que tengo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues mientras esperamos las preguntas de la audiencia, que ya empiezan a llegar, una primera pregunta para Luis, ya que fue el primero.
¿Todo esto de Industria 4.0 es una realidad o todavía es un mito? Bueno, esta pregunta está bien porque la acaba de contestar él, pero por poner ejemplos, o sea, General Motors es General Motors y para todos los demás que no somos General Motors, a ver, ejemplos reales con los cuales hemos trabajado y hemos visto cosas en aspectos de empresas 100% españolas y menos multinacionales que un número uno como es General Motors. Por ejemplo, en temas de... Hay un factor muy curioso y es que lo agro, como industria, suele ser de las primeras cosas en entrar en tecnología, ¿no? Nosotros hemos trabajado con modelos de drones para analizar modelos de riegos en campo, ¿no? Entonces, pues un dron, los hay más caros, los hay más baratos. Normalmente se intenta que sea lo más barato posible. Por muy caro que sea, no siempre va recto, ¿vale? Entonces, la composición de las imágenes para formar una malla que me pueda dar datos, en el caso del riego es fundamental. O sea, si tú creas una malla que se tarda en resolver 24 horas y llueve esa tarde, riegas cuando no tienes que regar, ¿vale? Pues cosas como esas, trayendo, por ejemplo, gente de los videojuegos que son expertos en cómo combinar mallas, te pueden dar respuestas en menos de una hora y pues trabajando con una finca en Badajoz, no en Silicon Valley, en Badajoz, de 40.000 hectáreas de tomate, los ahorros en agua simplemente son millonarios, ¿vale? Por poner otros ejemplos con gente, a ver, por ejemplo, cuando en los picos, por ejemplo, de logístico, en las Navidades, que se envían un montón de paquetes, ponerle a un simple operario unas gafas de realidad aumentada que sepa qué paquetes tiene que coger y qué paquetes tiene que no coger. La realidad aumentada, para aquellos que no conozcan, es ponerte unas gafas donde ves lo que hay, pero además se proyecta información. Entonces hay un paquete de repente que pone rojo o cógelo o lo que sea y lo coges. ¿Qué cualificación hace falta para que esa persona esté siendo productiva en esa línea? Cero pelotero. Luego, a nivel de ya grandes corporaciones, hay una gran corporación española que se llama M. Torres, que fabrica para Boeing y para Airbus. Ellos tienen grandes esquemas de piezas e imprimen en 3D. La reducción del tiempo en el prototipado y, por tanto, producción de las piezas, pues igual se ha reducido en un 30 o un 40%. Esto en entornos industriales es brutal. Esto, por cierto, pues también lo lleva haciendo General Motors desde hace muchos años. Todos entendemos que trabajemos con CAD, y con CAD y con sistemas así, pero ¿por qué no la transferencia de los datos a entornos digitales que está ahí? Y como yo decía al principio, parece siempre, o sea, los humanos, yo siempre digo, si hay una cosa que tiene desde el Vaticano hasta la última empresa en común, es que todas las organizaciones humanas somos inerciales y nos cuesta un poco el cambio, pero no pasa nada. Pero la industria no ha sido una cosa que de repente ha aparecido hasta aquí. O sea, viene lloviendo desde bastante tiempo. En los años 70 la industria se metió en el tema Lean, y aquí tenemos un gran experto de todas estas cosas. En los 90 se nos ocurrió hacer outsourcing, en los 2000 un montón de sistemas de robotización y mecanización, pues ahora llega esto, ¿por qué? Sobre todo porque nos llega la corriente digital y lo podemos conectar antes. Y en la misión que estaba poniendo Hans antes es este entorno hacia los clientes. Hablé antes del problema público, no he dicho nada raro, de las acciones de Volkswagen estos días. El reciclado para la industria automóvil es muy importante. Y nosotros, por ejemplo, hicimos una cosa para comparar zapatillas en nuestras tiendas. Nosotros en Running tenemos 69 modelos distintos de zapatillas, con lo cual es prácticamente imposible que uno sepa ni lo que vende ni lo que compra. Le pusimos un chip NFC y somos capaces de compararlos. Bueno, cuando empezamos con el prototipo, cada chip NFC nos cobraban 100 euros por él. Hoy día, por 100 euros nos dan 10.000 chips NFC. O sea, la industria, o sea, todo está ayudando para que se haga. Y lo que me parece importante de todos estos modelos, cuando hablamos antes también de Big Data, bueno, hay otro caso muy importante, también de un fabricante de automóviles, que compara lo que hacen los usuarios en los configuradores de coches con lo que al final compran. Y reducen, que es una de las cosas muy importantes, la cantidad de opciones que uno tiene, ¿no? Eso en tiempo al mercado y en economía es muy importante, ¿no? Todo eso siempre tiene, y es lo más importante, y lo decía Hans ahora, si no sirve para nada, ¿quién tiene la perspectiva si sirve o si no sirve? El negocio. O sea, la tecnología está ahí y va a permitir que las cosas se hagan. Y si no lo hacemos, nos van a quitar de en medio porque otro lo va a hacer. Pero no está fuera lo que hay que hacer, ¿vale?
no serviría de nada esa aplicación del simulador si detrás no hay un experto en comercialización de automóviles. O sea, yo para dar una respuesta válida a qué opciones hay que dejar, igual me puedo tirar 5 años. Alguien experto en la industria del automóvil lo puede dar en días, en semanas o meses, ¿eh? Siempre, todas estas cosas magnifican, impulsan o amplifican la capacidad de diseño y mejora de negocio que cada uno de ustedes tiene en sus empresas. Has comentado antes, Hans, que es un largo camino, ¿no? La pregunta es para los dos. ¿Cuándo empezaron vuestras empresas este camino? Y del 0 al 10, ¿en qué grado del camino estáis? Pues yo primero, vale. Pues nuestro viaje pues, ha empezado pues, con cifras concretas, más o menos hace 2 años, 3 años. ¿Y cómo ha empezado? Hay, en este momento, hace 2 o 3 años, habían pues, 1.500 personas en IT GM. 1.500 suena mucho, pero GM es un monstruo, ¿vale? Son 1.500 personas. 80% de estas personas estaban dedicadas a operations, quiere decir mantener las aplicaciones, mantener los sistemas, y 20% a innovation. ¿Vale? Y nuestro nuevo jefe, Randy Mott, ha cambiado todo eso al revés. Ha dicho, esto vamos a cambiar, 80% a la innovation y solo 20% a operation. Y este es un cambio que no se puede solo hacer para un poco reorganizar el People Finder, pues no. Este es un cambio que requiere el conjunto, el trabajo conjunto en toda la organización de GM. Por supuesto, cambiando de 80% del operation al 20% operation, pues sin perder en principio el soporte para los sistemas que se necesita, pues eso es un reto muy grave, ¿vale? Entonces cada uno tiene que acostumbrarse un poco a este nuevo matrix lo que se ha puesto, ¿vale? Este fue el primer paso. El siguiente paso era el insourcing. Todas las empresas que han trabajado para nosotros, HP, EDS, pues las personas que han trabajado para la cuenta de GM, hicimos el insourcing. Entonces hemos crecido a 3.000, 3.500 personas en IT. En los últimos 1 año y medio, pues lo que hemos hecho es contratar 8.000 personas más en IT. Ahora somos 12.000 personas solo en IT GM. Son muchas personas. Y por supuesto, para esas personas se necesita trabajo. ¿Vale? Y por supuesto se necesita... Y ese fue el empiezo de nuestro journey, nuestro viaje al tema de Smart Factory. ¿Vale? Tenía lo primero, el cambio del ambiente de tenemos que concentrarnos más en innovation que operations. Es un cambio que no solo hace IT, es el cambio de toda la empresa, ¿vale? Y por supuesto, tener el staff, las personas que pueden ayudarte en cosas innovativas. Y hemos contratado, los 8.000 personas son casi todos nuevos de las universidades, frescos, ¿sabes? Este fue el primer paso. El siguiente paso es, hemos empezado a hablar muchísimo más intenso con el negocio, con el business. Nos ha costado casi medio año, 1 año, hacer entrevistas a todas las áreas del negocio, de todos los niveles de negocio y preguntando a la gente qué es lo que necesitáis. Muchas veces pensamos, como somos ingenieros, pensamos pues nosotros lo sabemos todo. Pues no es así. Nosotros sabemos hacer las cosas, pero necesitamos el input. Me repito otra vez, sin el negocio, sin la necesidad, no sirve una cosa que es muy bonito, muy sexy. ¿Vale? Y hemos aprendido y hemos, lo que digo, en entrevistas de en total 500 personas en GM de todas las áreas y hemos analizado todas las respuestas y son respuestas muy buenas y en esto estamos trabajando. Y lo que he enseñado en mi presentación, el viaje todavía no está acabado, vamos 2 líneas, una línea es las cosas científicas, nuevos, muy bonitos, sexy, chulo, por supuesto. Hay que investigar, hay que trabajar con las universidades, hay que trabajar con los científicos. Pues bien, pero también hay que hacer cosas que se pueden utilizar hoy, ya o mañana. Y también cosas nuevas, ¿vale? Con tu pregunta, la última, donde estamos en un nivel pues de 0 a 100 desde el punto de vista de Smart Factory, pues yo creo que, cuando digo nosotros, no GM en general, pues el 4, 5.
¿La experiencia de Intel? Bueno, quizá nuestro caso es un poquito peculiar, ¿no? Como fábricas, ver una fábrica nuestra es muy interesante porque son muy grandes, pero no hay nadie dentro. Muy poca gente, 1 o 2 personas, 3, 4 personas. También por nuestro ciclo de desarrollo y de trabajo, que internamente lo llamamos TikTok, que es el cambio de tecnología que solemos hacer siguiendo la ley de Moore, pues tenemos que cambiar las fábricas cada 2, 3 años. Con lo cual, no se nos quedan viejas, no da tiempo a que se queden viejas. Entonces, lo que es la fabricación pura, por la característica de nuestros productos y la velocidad de innovación que mantenemos, pues no sabría puntuarla, pero son totalmente automatizadas y totalmente robotizadas. Se están haciendo mejoras en el resto de la cadena, en entenderlo como una cadena única, logística, ensamblaje, conexión con nuestros proveedores, conexión con nuestros clientes, en entenderlo como un todo. Ahí sí se están haciendo mejoras. No sería Industria 4.0 en cuanto a la cadena de montaje, pero sí Industria 4.0 entendido como negocio global, que es como creo que hay que entenderlo. Y ahí sí se están haciendo mejoras en las conexiones con los clientes y con los proveedores. En la fábrica, pues cada 3 años se hace nueva, con lo cual no... Ya por la 5.0 o 6.0 dentro de nada. Una pregunta es, estamos viendo ejemplos de grandes empresas, pero ¿cómo podemos aplicar esto a las pequeñas y medianas empresas? ¿Cuáles son las vías de cooperación? ¿Tenéis algún consejo para las pymes? Yo me permito, y de paso hablo de mi libro, o del libro también con vosotros. Llevar Industria 4.0, localizarla, es importante y es fundamental. Y para ello hace falta el que sabe más de cada industria local, que es el propio dueño, la propia empresa. Y os voy a hacer un anuncio que posiblemente algunos conozcáis, un evento que pasa ahora en Zaragoza el día 1 y 2. Entre ellas Repsol y otra serie de empresas hemos organizado unas formaciones sobre uno de los building blocks que antes os comentaba, de esas piezas prehechas. Esto que veis aquí es un PC. Entonces, pues se va a dar formación durante 2 días de cómo se maneja este PC, que es un PC normal, ¿no? Como un PC de los que conocemos de toda la vida. Normalmente funcionará en Linux, aunque creo que Windows estará disponible en breve. Y la idea es luego hacer un concurso de ideas que se presentarán para ver cómo construyo cosas con esto o dónde meto esto que mejore, flexibilice, haga más rentable un proceso que ya existe o se invente un proceso nuevo. O sea, que puede ser algo disruptivo. Evidentemente he bajado mucho de repente a un nivel más bajo. No estoy hablando de cadenas de montaje gigantescas, pero al final es mucho la experiencia de los innovadores, de las startups, conociendo negocios concretos, son los que tienen que adecuarlos al 4.0 o el número que toque de cada una de las industrias. Y este es un buen ejemplo, este es un building block. Aquí no hay que ponerse a soldar, no hay que hacer circuitería, hay que tener la idea, qué quiero mejorar, qué impacto de negocio quiero conseguir haciendo eso. Para eso quiero automatizar, robotizar determinado elemento, un camión, puede ser, porque la logística es lo fundamental, puede ser un sistema de almacenamiento, puede ser un sistema de aprendizaje, puede ser un sistema de realidad aumentada, como decía Luis, puede ser cualquier cosa. Entonces, la idea es facilitarlo en el sentido de que puedas tener el PC donde quieras metido y las ideas locales, los desarrollos que la gente haga en base al conocimiento que tiene del negocio, porque lo fundamental, como decía Luis, es el negocio va a dirigir esto, como decías tú también en tu empresa, el negocio tiene que decir qué mejoras puede tener, cómo va a competir en este mundo nuevo, en la nueva economía, y para ello, qué tecnología necesita detrás. Estáis todos, estáis invitados los que se registren, pero el próximo día 1 y 2 estaremos encantados de que nos acompañéis en este curso de formación. ¿Cuál es la experiencia de General Motors en colaboración con pymes? ¿Cuáles son los mecanismos de colaboración que tiene? Pues lo aplicamos, lo hacemos. No estamos, tenía 12.000 personas de IT en GM, no quiere decir nosotros sabemos todo, no. Y es muy importante trabajar junto con los que tienen experiencia en otras empresas también.
Es muy peligroso cerrando los ojos y pensando nosotros pues, vivimos en nuestro mundo, en nuestro entorno, esto no va a funcionar. Por eso tenemos que trabajar juntos y aprender todos juntos. Aplicando Smart Factory o Factoría 4.0 para los pymes, por supuesto, lo que he comentado, yo creo que no son los saltos grandes que necesitamos, son los pasos pequeños que nos ayudarán y los pasos pequeños se pueden implementar también en casa. Luis, ¿algún consejo? Bueno, yo primero decir que la culpa de todo esto la tiene Intel, ¿vale? Es decir, la ley de Moore, Gordon Moore es el fundador de Intel y es el que dijo que los chips iban a tener cada 18 meses el doble de transistores y, por tanto, pues eso, el PC baja y nos... Yo creo, Industria 4.0 hay muchas definiciones, pero hay cuatro aspectos que la definen. Uno es tener más datos, ¿vale? Entonces, tener más datos por tenerlos no tiene ningún sentido. Pero si desde entornos de negocio entendemos que podemos mejorar la vida teniendo más datos, nosotros, por ejemplo, sabiendo qué se prueba la gente comparado con lo que compara en ese comparador de zapatillas, sabemos qué zapatillas tenemos que tener, ¿no? O sea, tener más datos. Segundo, tener más datos y luego tener más datos es mucho más fácil, porque los señores de Intel, aparte de cambiar de fábrica cada 2 años, nos hacen chips más baratos, nos han puesto un PC en una cosa como esa, con lo cual Hans y yo podemos tener más datos en un espacio más barato, tener mejores comunicaciones. Entonces, eso va a venir y está bien. Entonces, todo el entorno de tecnología, poder capturar sobre todo el dato. Segundo, poder analizarlo. Y para estas dos cosas hay que tener a alguien del negocio detrás. No pensemos que porque no dominamos la tecnología no somos útiles para este entorno. Todo lo contrario. Cuando nos cueste pensar, quitemos la tecnología del entorno. Tercero, hay una tercera cosa que es todo lo que nos incrementa como humanos. Y ahí está todo lo de la realidad aumentada y la realidad virtual, que son cosas que todavía nos pueden quedar un poco lejos, que igual como pyme todavía no lo debemos implantar, pero sí debemos entender. Nosotros tenemos experimentos de las dos cosas, de realidad aumentada y de realidad, y vienen un montón de empresas bueno, nosotros tenemos como una especie de aceleradora donde tenemos muchas startups que hacen eso, y la empresa que lleva esto, todos dicen, yo podría hacer esto. Una empresa que vende naves industriales se va a Dubái y las vende en realidad virtual. Es que tan sencillo como eso, y es una pyme, o sea, no tiene muchas más cosas, y se las diseña. Entonces, esa es otra. Y la cuarta es empezar a jugar con el 3D. La transferencia entre lo digital y eso, y una impresora 3D se la puede permitir cualquier pyme, está entre 1.000 y 3.000 euros. Empezar a entender ese mundo es fundamental, porque muchos de vosotros diseñáis proyectos o diseñáis cosas o habéis hecho cosas. Y luego hay muchas otras cosas, reconvertir las fábricas en servicio, pero eso para el año que viene cuando volvamos. Pero empezar a jugar con una impresora 3D en una empresa, compraros aquello y ver cómo podéis mejorar. Porque en un modelo clásico de fabricación, de prototipo, de diseñador, ya sea con modelo de barro, con molde, que cuesta miles de euros, no nos lo podemos permitir. Y sin embargo, un dueño de una empresa de toda la vida al que un recién licenciado le puede hacer un modelo y lo puede imprimir, tú le puedes decir, oye, bájame el cuello de esa gaviota que voy a vender para no sé qué, o súbelo, y en 2 horas vuelves a tener el prototipo. Esa experiencia tan obvia y tan sencilla es fundamental. O sea, el mundo del 3D, que evidentemente todavía no se fabrican coches con 3D, pero los veremos fabricar con algo similar en 15, 20, 30 años o cuando estos señores decidan, pero el 3D como prototipado es una auténtica revolución y es algo que no debemos dejar pasar. Aprender haciendo. Exactamente. Y equivocándote. Y que además que con el 3D es barato, o sea, cuesta la pasta de dientes esa con la que se modela, es que es muy barato. Pues ya que habíamos dicho que Intel es el culpable de todo esto, hay una pregunta de la audiencia que es ¿cuándo las nuevas tecnologías se van a preocupar de innovar para que todos los productos hayan cumplido con unos parámetros mínimos de responsabilidad social corporativa? Bueno, no te creas. Lo tenemos muy a gala y tenemos un programa que ha costado
mucho más de cientos de millones de dólares internamente, y es un programa por el cual proclamamos, pero lo hacemos con la boca pequeña, o no sé por qué no se proclama muy grande, porque todavía a lo mejor no es un valor de marketing que se quiera contar demasiado. Somos la primera empresa fabricante de microelectrónica o de tecnología cuyos proveedores, cuyos componentes son de países libres de conflicto. Yo creo que eso encaja con lo que estás diciendo. La preocupación, evidentemente, todos los fabricantes de alta tecnología usamos componentes minerales raros en muy pequeñas cantidades. En los procesadores a lo mejor hay capas de 3 átomos de grosor de un material concreto. Imaginaos, pues no sé, con cuántos gramos se puede hacer miles de procesadores. Pero esos vienen de zonas en conflicto, minas en explotación indebida, etcétera, etcétera. Digamos que eso hace años ya que en nuestra casa impactó mucho y se puso un programa en marcha que ha costado mucho esfuerzo porque no era obvio, no era una cuestión de pagar, era una cuestión de pagar, pero ¿cómo se resuelve eso? Y podemos proclamar que todos nuestros procesadores, todos nuestros productos están construidos con componentes de proveedores en zonas libres de conflicto, que yo creo que encaja muy bien con esa pregunta. Quizá no iba por ahí, no sé si la intención de la pregunta era esa. Es decir, pero en la fabricación sí lo somos. Nuestras fábricas pretenden usar las energías renovables en la mayor parte, no todas pueden ser, pero en la mayor parte. Y luego nos gusta pensar en lo que producimos, en las consecuencias que hacemos. O sea, la tecnología lo que está aportando a esta vida, que la gente lo puede ver de otra manera, pero es más eficiencia, menos coste de uso, que un coche consuma menos. Pues ha sido de los últimos 5 o 10 años para acá que de repente los coches han empezado a tener una cantidad de tecnología de microelectrónica tremenda. Yo no sé cuál es el peso ahora de la microelectrónica en un coche, pero es como 100 veces más que hace 5 años y los ha hecho más eficientes. Yo creo que las tasas de eficiencia energética que la Comunidad Europea se ha puesto para el objetivo del año 2020 se van a conseguir gracias al uso de las nuevas tecnologías, que es uno de los campos de actuación, la eficiencia energética. Entonces podríamos seguir por ahí, pero yo creo que sí, la involucración, tanto desde el punto de vista verdaderamente social, que es el de los componentes, como el del impacto en la sociedad, el conseguir que las megaurbes sean habitables y sean eficientes energéticamente y sean sostenibles, pues va a ser en base a la aplicación de nuevas tecnologías. Yo no creo que no nos queda otra. Antes ha comentado Luis el aspecto social de Industria 4.0 en temas de formación, ¿no? Alemania es quizás un país modelo con la formación dual, lo que llamamos en España formación profesional. ¿Cómo afecta Industria 4.0 y el sistema educativo en lo que tanto en General Motors, en Opel, como en la experiencia alemana? Es fácil la pregunta, ¿eh? ¿Para un alemán? Pues es muy fácil. Pues yo creo que la formación aquí en España es muy bueno. Yo creo que más es un poco es la mentalidad, ¿sabes? Cómo se atacan los temas y las cosas. La formación en Alemania no es mejor o peor que en España, pero por lo menos lo que yo veo. Yo creo que lo que se hace más en Alemania es se atacan las cosas más en concreto, más agresiva, ¿vale? Y se terminan las cosas también como somos los alemanes, bum, 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 tiene que ser, bum, estrictos así. Eso es muchas veces una ventaja, muchas veces pues está causando inconvenientes. Con mi mujer, por ejemplo, siempre tengo, pues más no puedo decir. Muy bien. Y bueno, vamos a ir cerrando, pero antes quería hacer una ronda. Y la pregunta es, en la mejor tradición esta de AEC de compartir, ¿cuál es vuestro mayor obstáculo, fracaso a la hora de poner en marcha Industria 4.0? Algo que decir, yo si lo llego a saber no lo hago. Bueno, si supiera ya el obstáculo, pues lo evitaría, ¿no? Pero vamos a pensar, voy a coger de mi histórico, de mi casa, que se ha equivocado algunas veces.
Y yo creo que cuando nos hemos equivocado por ser innovadores a destiempo, por innovar demasiado pronto. Nos ha pasado muchas veces que hemos sacado una cosa a la calle que la sociedad no estaba preparada, o la industria de las telcos pues todavía no estaban preparadas para tener 4G, te estoy hablando hace 10 años, o sistemas de seguridad, de autenticación en un momento dado que la industria del Internet pues estaba incipiente. Es decir, lo peor que puede hacer de la innovación que ahora se está impulsando tanto, aunque no está mal, porque como se parte de abajo pues está bien que se impulse, es no pensar, o sea, hacer algo porque puedes hacerlo. Simplemente, ¿puedo hacerlo? Lo saco. Bueno, pero a lo mejor la sociedad no está preparada, a lo mejor los canales no están preparados, a lo mejor las leyes no están preparadas. Hay que tener en consideración un poco el entorno global, el entorno completo para lanzarte. Ahora mismo, y ya centrándonos en tu pregunta, Industria 4.0, pues entiendo que va a haber un componente legislativo importante detrás, que todavía no está bien fijado o claro. O sea, y ahí pues va a haber, el otro día estaba en una mesa, y no soy un especialista de esa parte, pero dentro de Industria 4.0 está el turismo, o no es industria el turismo, o sí es industria. O sea, hay todavía cosas que concretar a nivel legislativo, porque habrá, supongo, impulsos desde la Comunidad Europea, habrá modelos, está el modelo alemán, está el modelo... O sea, quiero decir que hay que contemplar toda la foto completa y no hacer solamente una cosa porque puedes hacerla, porque a lo mejor, pues como nos ha pasado en el pasado, estás demasiado pronto o no está preparada determinado sector que era crítico. O sea, veamos la foto completa para que no se quede a medias. ¿Qué podemos aprender de General Motors? Pues empezar a hacer cosas y dejar de hablar. No, la verdad, yo creo que en los últimos años se ha hablado mucho sobre el tema de Factoría 4.0, Smart Factory. Yo creo que hay 134 definiciones sobre qué es Factoría 4.0. Pues estoy impresionado. Y impresionante también es siempre cuando haces una pequeña cosita que a alguien le gusta, que el negocio está de acuerdo, que no ha costado mucho, se dice, oye, mira, Smart Factory. Entonces se ve, hay apetito, hay hambre, la gente quiere hacer las cosas, pero tenemos que empezar a hacer cosas. Y las cosas pequeñas que tienen valor para el negocio, son mucho mejor que un monstruo enorme, que me repito que a lo mejor es muy sexy, muy chulo, pero no sirve para nadie. Poco a poco empezando. Yo creo que obstáculos muchos no hay, tenemos que empezar una vez. Antes has dicho consejos, obstáculos desde... No, yo estoy 100% de acuerdo y por contar, estoy 100% de acuerdo con las dos cosas, y es lo que yo le recomendaba antes. Hagamos pequeñas cosas para probar y luego, cuando lo que se puede hacer es por las dos partes, por la parte del cliente también, no solo por la parte tecnológica. Y recuerdo dos anécdotas, una conjunta con Jorge hace pues el año 98, 99, hicimos en barrabés.com una exploración al monte más alto de Marte con unas cámaras virtuales y aquello era precioso y tal. Pequeño problema que la gente no tenía DSL por aquel entonces y nadie lo podía ver, pero era chulísimo. Hace 12 o 13 años le pusimos códigos BIDI, de estos códigos de colorcillos, al vino, ¿no? Para que supiese lo que... Pero nadie sabía lo que era un código BIDI ni había smartphones para poder mirarlo, con lo cual, pues chulísimo aquello y no valió para nada, ¿no? Entonces, yo lo que creo es, y es un poco, cuando las cosas se puedan hacer por las dos partes, es importante empezar a practicar, a hacer pequeñas cosas y sobre todo orientación al negocio. Es decir, el negocio es el que manda y por eso yo siempre digo, en los temas de innovación, y Repsol yo creo que es el mayor exponente de esto en España, las soluciones vienen de dentro. No quiere decir que no haga falta un poco de ayuda de fuera, pero las soluciones vienen del conocimiento del día a día del negocio. Y a veces habrá que hibridarse con una startup, a veces habrá que abrirse a otra empresa. O sea, el Open Innovation y la colaboración abierta en temas de innovación es súper importante, pero el dolor siempre sale de dentro. Y hay que empezar a ver o a entender pequeñas soluciones para ese dolor. Muy bien. Pues con esa nota positiva, si no tenemos ninguna otra pregunta de la audiencia, pues terminamos aquí. Muchísimas gracias a todos vosotros.